Bueno, estamos con Alejandro Drosnes en un nuevo capítulo de la Big Kempes. Esto es la sección de entrevistas que tenemos. También esto va a salir para la Big Podcast, que es la escena de podcast que tenemos en YouTube, en Spotify. Así que bueno, Alejandro, un gusto poder comunicarnos con vos luego de leer tu libro y de seguirte en las redes. Finalmente estamos vía Meet. Hola Agustín, bueno, y a la audiencia. Gracias por la invitación. Ya nos vamos a meter con el libro. Me parece que la esencia se transmite en cada página, en cada palabra, en cada frase que vas poniendo, en cada vivencia que vas contando, porque yo creo que es también un libro de viaje, digamos, y en el que vos vas contando vivencias con una parte poética, con una parte también de cronista o más de estilo periodística. Que me parece que es lo que más llama la atención del libro, ese híbrido entre lo poético, lo artístico y la parte más de un cronista que va a una cancha y cuenta, pero no solo la parte futbolística, sino que vos te abrís mucho más al contexto, ¿no? Bueno, yendo un poquito al libro, Alejandro Drosnes escribió el libro Libertadores de América, más allá que en Instagram pueden encontrarlo como de América. Me imagino que puede Digamos ser. que conseguir el Instagram Libertadores de América no era tan fácil. Por eso me parece que por ahí responde un poco, ¿no? Porque yo en un momento dije, ¿por qué no ponerlo igual que el libro? Pero digo, ya la cuenta de Conmebol es Conmebol Libertadores. Entonces ahí ya tenés un problema y iba a ser como complicado, ¿no? En realidad el motivo es que el libro ahora se llama Libertadores de América, pero antes tuvo otro título. Yo hice una edición autogestiva previa a la edición que hoy se puede encontrar en librerías, que es la de Blatier Ríos. Y esa edición primera se llamaba De América. La editorial sugirió cambiar el título y me dio muy buenas razones. Yo estaba muy contento de que ellos quisieran hablar conmigo. Mirá. Quisieran generar... Claro, ellos se interesaron por la historia, digamos. Ellos se interesaban por el libro. Por el libro. Ellos se interesaban por el libro, sí, yo en un momento se los hice llegar y bueno, me dijeron, dale, lo queremos publicar con nuestro sello editorial y darle otro alcance. Además de este libro que escribiste, que es muy interesante, que decíamos que combina un poco de lo artístico, de la parte más, si se quiere, subjetiva del fútbol, con ciertos hitos que sí le dan como un trazo de guía del libro que va siguiendo. ¿Escribiste algún otro libro, artículos? Contame un poco de vos. Por lo que veo, no sos el típico perfil de periodista o periodista deportivo. Tenés esta mezcla que se transcribe muy bien en el libro, ¿no? Justamente. Sí, o sea, yo, digamos, no soy periodista. El periodismo lo que tiene para mí es que tiene un ritmo frenético. Las personas que trabajan en el periodismo tienen que escribir una nota por día o más. Y eso, por supuesto, va en detrimento de la calidad. Así que, digamos, yo tengo un poco la fantasía de en qué biblioteca, en qué anaquel de la biblioteca pondría Libertadores de América. Y yo tengo mi respuesta. Ajá. Yo tengo mis libros que amo, que son como, no son libros que leí una vez, son libros que están conmigo, son libros que, digamos, que son de consulta casi permanente y que cuando vuelvo a ellos digo, uy, qué lindo, cierre era por esto que me gustaba tanto. Un ejemplo claro sería el libro de Paul Broussard dedicado a Pedro de Mendoza. Se llama Pedro de Mendoza y habla de la fundación de Buenos Aires. En realidad son dos libros, Mendoza, Garay, pero el de Garay para mí no me gusta, el de Mendoza sí. Ajá, mira, eso denota un poco los gustos, porque en el libro hablas de las dos fundaciones de la Buenos Aires, ¿no? Pero hablo mucho más de Mendoza que de Garay, porque además la entiendo más y es claro, más aventurera. Y además se relaciona con el fútbol, o sea, porque es esa idea de, los que no leyeron el libro quizás se van a perder un poco, pero es esa idea de la Buenos Aires boquense que mira la lejanía. Tal como hoy Boca Juniors mira la lejanía, ya es un equipo que no está mirando a la Argentina, a partir de esa época que vos mencionabas. Sí, y también para todo es extranjero, cuando va a Buenos Aires, la Boca es una gran expresión cultural de lo que es Argentina, si quiere, ¿no? Por eso también
Boca Juniors, los hinchas de River se me enojan cuando yo digo esto, pero el Boca Juniors en el exterior es la representación más genuina de esa Argentina porteña, si se quiere. No tanto Sí. River. De todos modos, digamos, este tipo de ideas yo no las incluí en el libro. ¿Por qué? Porque si uno incluye muchas ideas, el lector dice, ¿pero qué me quiso decir? Había dos ideas al final. Y yo creo que eso es malo, finalmente, para la lectura. Entonces, yo dejé afuera un montón de ideas, porque dije, yo en cada capítulo voy a decir una cosa. Entonces, en el capítulo de Boca Juniors, si yo empezaba a meterme con estas cuestiones, yo creo que ese es un problema. Es un problema en el sentido de que cuando uno tiene 4 ideas que le gustan a uno, entonces, ¿cuál es el pensamiento intuitivo? Meto todo para que vean qué buenas ideas que tengo. Eso es Sí, lo que... o cuánto sé, por ejemplo. Claro, eso es lo que te lleva la naturaleza. Y hay que hacer un trabajo para decir, no. ¿Cuál es mi mejor idea? Esta. ¿Cuál le sirve al libro? Esta. Entonces voy, listo, es la única idea que está presente. Entonces, la idea era que los expedicionarios que se asentaron en la Boca en 1536, se asentaron en la Boca pero tenían la mirada puesta en otros lugares. Por eso no fue propiamente una fundación. Y bueno, Boca Juniors se transformó en la misma manzana en la que sucedió aquello, se transformó en lo mismo, en un equipo que ya no está viendo si le gana a los equipos del barrio, ni a los equipos de la ciudad, ni a los equipos del país. Está viendo muy lejos. Claro. La historia de Boca en realidad transcurre en la lejanía. Así que el capítulo este de Boca, yo no agarré estas otras ideas que vos trajiste porque me pareció importante, digamos... Sí, centrarte en una y desarrollarla más en profundidad, porque si no también terminas tocando muchas cosas, pero no terminas desarrollando una idea en profundidad. Claro, y además cuando uno escribe, me parece a mí que la forma manda. Yo odio esos stencils que dicen el amor garpa, viste que no sé si están en Córdoba también. Sí, en todos lados. Bueno, no me acuerdo del autor ahora, pero... Sí, amar garpa. Bueno. Amar garpa. Yo te diré la forma garpa. Entonces, si vos tenés que elegir entre meter algo que te gustó y cuidar la forma, y yo cuidaría la forma. Y me enorgullezco de haber dejado afuera una frase de San Martín en la que él decía que es bueno para una batalla prepararse lejos de ese lugar. O sea, no prepararse donde va a ser la batalla, sino prepararse lejos. Que esa es la frase que define la Copa Libertadores. Claro, totalmente. O sea, vos estás entrenando centros en Sarandí, no, muchachos, vayan dos al segundo palo, después... Bueno, pero eso se va a ejecutar en Bucaramanga. Tal cual. Sí, y es muy loco, pero aparte, tomando la frase de San Martín, está muy bueno también para no contaminarse de eso. Bueno, yéndonos un poco el libro, en un momento hablas de, creo que es el primer capítulo, de Guayaquil. Sí. Esta gran ciudad ecuatoriana que tanta riqueza tiene. Y bueno, te inmiscuís en las entrañas del estadio de Barcelona de Ecuador, de Guayaquil, y hablas de un famoso penal de Da Silva en la semifinal de 1990. Sí. Contra River, ¿no? El Barcelona de Ecuador contra River. Para vos, o sea, no, decís la mirada argentina del gráfico que dice que entró sí o sí ese penal, que claramente entró, y por otro lado la mirada ecuatoriana que no hacen alusión a eso, quizás como que lo dan por sentado de que no ingresó el balón. ¿Vos con cuál te quedas? ¿Cuál es tu creencia? ¿De que entró o que no? Porque en el libro no me termina de quedar, vos no haces o sea, no das una opinión personal, sino que exponés las dos miradas. Pero me gustaría preguntarte vos qué pensás de eso, ya que no lo exponés en el libro. O sea, esa revista la leí a los 9 años y a Guayaquil, eso que descubrí, digamos, sobre el penal habrá sido en 2018, yo tenía 37. O sea, que de los 9 a los 37 yo pensaba una cosa, dije, bueno, esto es obvio que el penal fue adentro. No era algo muy importante, te digo la verdad, podía vivir con eso. Terminé la primaria, la secundaria, hice mi vida, pero bueno, era un dato, esto había sucedido así.
Y fue fuerte, básicamente, cuando estaba en Guayaquil, darme cuenta de que, pero quizás no sucedió así que no tengo hoy en día una opinión. Tengo simplemente la conciencia de que no había una sola mirada, que fue la que me acompañó desde los Claro. 9 años, sino que había dos miradas. Y el libro yo creo que lo que plantea un poco es la imposibilidad de salir de, en realidad, del ser nacional, porque hay como ciertos cuestionamientos a la visión argentina de las cosas en el libro, sobre todo en los primeros capítulos, con lo cual la narrativa argentina sobre la independencia, digamos, deja de ser tan verdadera como uno la creería. Pero sin embargo, en los capítulos finales vuelve a aparecer San Martín y, por ejemplo, hay una visión muy respetuosa de San Martín, no muy respetuosa solamente, sino como muy admirativa de San Martín. Hay una línea en el último capítulo que habla de San Martín en su destierro y yo ahí escribo, San Martín vivió sus últimos años en Francia, siempre humildemente, ¿no? Y ese siempre humildemente, finalmente, es como volver, en realidad a decir, no, todo lo que se dijo de San Martín es verdad y todo lo que es la historia argentina es verdad. Entonces, para mí, hay como un juego de cuestionar, pero en realidad yo no te voy a desconfiar de qué vivió San Martín o cómo vivió San Martín los últimos años. Vivió humildemente. Era un hombre austero. No se hizo rico con su gesto. Claro. Y en esto se parece a un cuento de Borges que se llama El tema del traidor y del héroe, en el que sucede eso, en que un tipo descubre, creo que es un irlandés, descubre que hay, como que hay ciertas cuestiones que no son verdad en la historia de Irlanda, pero deciden no darlas a la luz, no sacarlas a la luz. Exactamente lo que sucede con los Simpsons y Jeremías Springfield. Tal cual. Él descubre todo, pero ve lo que genera y dice, bueno, yo no lo voy a contar. Sí. Sí, yo creo que ninguna historia está marcada solo por la bondad, el éxito y las buenas intenciones, pero muchas veces se termina mostrando esa faceta generalmente de los ídolos, si se quiere, y generalmente cuando se mueren pasan a ser intocables. Claro. Suele Bueno, pasar de mucho hecho con los hay protagonistas. libros, no recuerdo si es San Martín o Sarmiento u otro, pero hay tipo libros que se llaman San Martín visto por sus contemporáneos y recoge fuentes Mirá, de qué se decía de San Martín cuando vivía. está muy bueno, muy Carta de interesante. tal a tal, no, porque San Martín me dijo esto y demás, que está muy bueno, sí. Y para mí en el libro hay un juego con eso, porque el libro empieza con una estatua de San Martín y Bolívar, que son ellos dos transformados en bronce, pero ese capítulo al lado del río, ¿no? Del río Sí. Guayas. Pero después ese capítulo viaja al pasado y está el río Guayas, pero en vez de estar el bronce, están ellos. Están ellos, tal cual. Están ellos. Sí. Bueno, con respecto a, ya que nombras a los dos próceres libertadores del continente que le dan nombre justamente a la Copa Libertadores, de Bolívar y San Martín, ¿quién pensás que tenía mejores ideas para el continente? Y con mejores es muy amplia la pregunta de decir mejores, ¿no? Pero ¿quién pensás que tenía intenciones más no solo individuales, sino de conjunto, de que todos puedan vivir bien, digamos? Mira, todo el libro en realidad está muy trabajado para que no se sepa lo que yo pienso. Y en un punto, cuando yo lo escribía, se veía un poco, ese primer capítulo en concreto, se veía un poquito a quién trataba mejor y a quién trataba peor. Sí. Pero, bueno, no sé si te diste cuenta vos, Sí. pero era mucho peor. Entonces está muy trabajado para que no se note. Quizás fallé y te diste cuenta también. Sí. Entonces ya sabes, ¿por qué me haces esta pregunta? No, bueno, no es lo mismo que yo lo sepa que lo digas vos, en No, claro. absoluto. Pero bueno, me parece que el corazón argentino, si se quiere, tiró un poquito, pero no por el tema de nacionalismo. No, yo creo que está más identificado con los ideales o las ideas que tenía para el continente ese prócer. No por un tema de, yo soy argentino, entonces voy a apoyar al de mi nación. No me parece que vaya en absoluto por ese lado, Claro. porque sería muy sesgada esa mirada también, ¿no?
Bueno, pero... en un poco, en lo que te decía hace unos minutos está la respuesta, en esa idea de que finalmente San Martín vivió siempre humildemente. Ujú. O sea, soy fan. Es Sí, sí, como sí. que mucho cuestionamiento, pero al final no pasa nada. Digamos. No, bueno, pero y eso tampoco va en detrimento ni de Bolívar ni de nadie, digamos. Uno, porque siempre estamos tan, sobre todo, bueno, los argentinos, que por lo menos es la sociedad que uno conoce, ¿no? Más, estamos tan fanatizados con los extremos, ¿no? Que tan mal por ahí nos ha hecho de decir, che, esto es bueno. Bueno, pero no quiere decir que esto sea malo. Esto es lo que más me Sí. representa, lo que más me Bueno, ya gusta. que traes lo que es la sociedad argentina hoy, también para mí era importante no hacer un libro que le gustase automáticamente a la mitad de la gente porque dicen, este es de mi equipo, Ujú. y que automáticamente no le gustase a la otra mitad porque dijesen, este no es de mi equipo. Yo no quería ese tipo de acercamiento al libro. Entonces, si es malo, pero es mío, lo banco. Y si es bueno, pero es del otro, no lo banco. No. O sea, me parece todo este tipo de alineamientos automáticos, ¿no? Vamos a suponer que de repente hay una ley sobre qué pasa con las valijas perdidas en el 6 y de repente un partido político dice las valijas perdidas tienen que ser buscadas hasta las últimas consecuencias. Y otro partido, te hablo de un tema muy trivial, ¿no? Sí, sí, sí. Y el otro te dice, no, las valijas perdidas tienen que, digamos, con una indemnización ya está ok. O sea, son como cosas sobre las que uno no tiene ni idea, pero tal como está hoy la sociedad, vos decís, bueno, ¿qué dice mi equipo? Dice que tiene que con la indemnización ya basta. Entonces, alineamiento automático. ¿Viste? Y eso se ve con todo. Y lo más, todo esto que es bastante aburrido y lo lamento fuerte, tiene una cosa interesante que es que no es previsible. Bien. No Está es bueno. previsible, porque temas como el aborto o temas como la vacuna, que están muy claramente segmentados, ¿no? Ujú. Podría haber sido al revés. No está tan claro que, por ejemplo, si vos sos el partido que hoy es oficialista, tenés cierta relación con el mundo de la vacunación. O sea, podría haber sido al revés. Como que eso sí me gusta, que uno no puede apostar a dónde va a caer la moneda, pero cuando cae, ya no se mueve. Y eso no me parece copado. Está bueno, está bueno. Bueno, durante el libro vas desandando y recorriendo y viajando, ¿no? Porque como te decía al principio, es un libro de viaje. O sea, es un libro para mí, ¿no? Lo veo como que me imagino cuando nombras Asunción, Yacuiba. ¿Es Yacuiba o Yacuibá? Yacuiba. Yacuiba, la ciudad boliviana, que está tan al límite con el norte argentino, Tucumán, Guayaquil, bueno, Buenos Aires, has recorrido mucho, obviamente Buenos Aires es porque vivís ahí, pero has ido a muchos lugares y mi pregunta, que yo me la iba haciendo en la cabeza y digo, ¿cuál es el lugar que más te llamó la atención o te sorprendió y por qué? Parece una pregunta muy trivial, pero yo creo que puede salir una respuesta linda, más allá de que en todos los lugares has quizá conocido cosas raras, pero ¿cuál fue la que voy a decir, che, esto me sorprendió muchísimo, me pasó algo muy, muy particular? Mira, me lo han preguntado Sí, me esto. imagino. Yo no tengo ni idea, o sea, para empezar, cada capítulo, vos dirás, vos pensarás, bueno, cada capítulo fue un viaje. Bueno, para mí no. Para mí Ajá, cada capítulo eran 4 archivos de Word. bien. Eso para empezar, o sea, como que el viaje ya quedó muy atrás. De repente, yo lo que... ¿Fue Sí. todo en 2018? No, o sea, digamos, los momentos fuertes los años fuertes de viaje fueron 2017 y 2018. Bien. Pero, por ejemplo, hay un partido en Caracas que yo fui a ver en el 2012. Ah, el de Caracas es 2012, que Sí, está al frente de la cancha de béisbol, el estadio de... exactamente. Ujú. O sea, el proyecto duró un montón. Mi primer partido de Copa Libertadores que fui a ver fue en 2011 en Ibagué, Colombia, Deportes Tolima. Ujú, el Tolima. Después del 2012, vos fíjate que ese partido no está en el libro, el Ujú. partido de Caracas está a penitas, 2013 fui a ver Defensor Sporting contra Olimpia. El Uruguay. O sea, hay un montón de partidos que yo no fui a ver. Entonces, la verdad es que yo siento que tuve quizás como un flash más importante
en esos capítulos que fueron importantes para el libro también, porque hay lugares en los que yo encontré algo, un objeto muy significativo para el libro. Bien. Hay capítulos donde ese objeto es más significativo y capítulos donde, o sea, en todos los capítulos hay un objeto. Eso para mí es muy importante. En el capítulo de Madrid es la bufanda. En el capítulo de Potosí es el escudo del Real Potosí. O sea, siempre hay algo concreto que da cuenta de la problemática del capítulo. Pero, por ejemplo, en Yacuiba, para mí ver esa estatua de Bolívar fue muy impactante. Una estatua de Bolívar a 7 cuadras de la frontera con Argentina, no me la esperaba y le saqué una foto apenas la vi porque dije, esto es una locura. Y tardé muchos meses en darme cuenta de que esa estatua era importante para el capítulo. Pero bueno, Yacuiba fue lindo, fue lindo, fue... Sí, yo creo que es la ciudad más chiquita que fuiste o no, me parece. Más chiquita sí, a nivel población y desarrollo, ¿no? Se me creo hace que sí, creo que sí, ahora que lo decís, creo que sí. Es como que también eso es como, a ver, nombras mucho de que en las copas sudamericanas, que como es la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, en la tele o lo que a uno le llega es por ahí muy distinto a lo que se vive en muchos estadios o ciudades del continente que son mucho más minúsculas de lo que como que quiere denotar el evento, si se quiere. Claro, sí, como que en realidad el estadio no siempre es igual, pero por ejemplo en Yacuiba el estadio estaba bueno, era un Es estadio muy lindo, grande. lindo estadio, sí. Lo vi por Google y la verdad que me llamó la Es un atención. estadio como desproporcionado, de hecho se estaba inaugurando en aquel momento. Pero es verdad que después vos podés tener una megalópolis tipo San Pablo o podés tener Yacuiba. Claro. Y las que para mí ya son re flasheras, que es tipo San José, bueno, Oruro, que el equipo Oruro. es San José de Oruro y demás. Pero bueno, Yacuiba fue un lugar importante porque encontré como esa estatua tan fuerte para el libro. Después, San Miguel de Tucumán fue muy impactante cuando se vació la tribuna y estaba la inscripción. A ver, te voy a tomar lección. ¿Qué decía la inscripción? Me estás matando, me estás matando. Porque esa inscripción es el eje del capítulo también. O sea, no es que es el eje del capítulo, pero te explica todo el capítulo. Cuando se va la hinchada Atlético Tucumán, lo que dice la grada, o sea, en la tribuna, la pintada, dice Tucumán América. Tucumán América. No, la verdad que no lo recordaba, no te voy a mentir. Tucumán América. Y el capítulo dice que Tucumán queda en América, o sea que Tucumán no queda en Argentina. Bueno, sí. Eso es lo que dice el capítulo. O sea, Tucumán hoy queda en Argentina. Pero la historia de Tucumán no es una historia argentina, es una historia peruana. Sí, sí, lo que nombras de los incas, de estos indígenas que fueron a pedirle al Rey Sol pertenecer a su dominio, que se extendía desde Chile hasta lo que hoy es Colombia quizás. Y que Tucumán, justamente como decís vos, nació o fue creado mucho antes que Argentina, si quieres. Exactamente. Entonces Tucumán precede la Argentina, por lo tanto no queda en la Argentina. Claro. La Argentina vino después. Bueno, sí, llegaron, está todo bien. Así que bueno, Yacuiba me gustó. Yo siento que también me gustaron los lugares cuando yo sentía que para el libro era un gran aporte. Cuando yo sentía eso, bueno, Asunción lo disfruté también porque todo el entorno futbolístico de la Conmebol es como muy seductor. Ya vamos a ir a ese tema. O sea, te iba a preguntar. No pude entrar a la Conmebol, pero bueno, están ahí los autos, está el césped cortado, tenés una cancha. Sí, también. Está bien, Ale, pero también eso me parece que no es. A ver, es una linda carta de presentación quizás para el fútbol sudamericano, pero por ahí no denota lo que realmente es el fútbol sudamericano. Con esto no te quiero decir que el pasto tiene que estar mal cortado, ni que tiene que haber fititos en vez de autos lindos, pero sí quizás se quiere mostrar una cara que no es tanto lo que después se termina, cuando vos vas recorriendo el Sudamérica, se termina viendo. Pero yo creo que lo que se termina viendo cuando recorres Sudamérica es una mezcla de ese maquillaje, básicamente, con el sustrato.
no es el sustrato puro, porque cuando hay un partido en San José de Oruro, que el pasto puede estar un poco mal cortado, el estadio puede ser viejo y demás, Sí. de todos modos llega todo ese aparato del fútbol continental. No me refiero, por supuesto, a la liga local. No, llega, sí, llega De como repente toda la llega como armadura. la nave espacial, Claro. porque para mí es una nave espacial. Entonces llegan los carteles y llega todo el glamour. Estamos hablando de eso, ¿no? Entonces tenés como una especie de dos dimensiones que están tocándose, que es por un lado el sustrato del que vos hablás, y por otro lado la nave espacial de la Conmebol que llega con su glamour. Y para mí es muy seductor esa diferencia. Y si me apurás, te digo que esa diferencia es el objeto del libro, porque cuando el partido se juega en el Arena Corinthians, con un estadio re perfecto y esto y lo otro y todo lo demás, es todo más previsible, pero cuando se juega en La Paz, ahí es cuando uno dice, ¿qué está pasando acá? Porque la verdad es que Arena Corinthians es como la Champions League. Sí. Ojo, del estadio para afuera no. No, obviamente. Yo he estado en las afueras de ese estadio en un partido que no entré a verlo, que era Corinthians contra Colo-Colo 2018. Y no, afuera todo el mundo tomando birra, en cualquiera, pero adentro el espectáculo parece como, wow, todo muy aséptico. Sí, yo creo que lo que más nos termina llamando la atención a los futboleros, por lo menos, no a los futboleros, pero a los que se interesan en la historia de la Copa Libertadores, es si querés, este choque de glamour de oro y barro. Que si te pones a pensar, es oro, es plata, es historia latinoamericana, y el barro de esos pantanos que se encontró por ahí cuando iban arriba y bueno, después fundan Asunción, justamente los españoles que sin Pedro de Mendoza ya. ¡Vamos! ¿Viste ¿qué te pasa? Y ese barro empantanado que se encuentra y tienen que hacer a pie muchos días, con la plata o el oro que no estaba, o sea, solo estaba en su cabeza, en su imaginario, porque no lo encontraron nunca. Bueno, en Potosí sí se encontraron. No, pero ellos no, porque no llegaron. En Paraguay no estaba. Claro. Había otras cosas. Sí, por eso. Había doncellas. Y bueno, entonces eso me parece que todo el tiempo, yo creo que es lo que, como decís vos, el corazón del libro es ese plata y barro que se da a nivel historia y a nivel historia de Sudamérica y a nivel historia de la Copa Libertadores. Como muchos van buscando la plata, el oro, y muchas veces la mayoría de todos los equipos consiguen el barro. Le pasó a River y a Boca ahora hace un poquito nada más, que se quedan con el barro, digamos, y ellos van y se preparan y ponen millones en busca de ese oro, de ese tesoro sudamericano, que lo termina consiguiendo uno solo o dos, si tenemos en cuenta la Copa Sudamericana también, ¿no? Sí. Sería el oro y la plata. Libertadores y Sudamericana. De hecho, el libro en un punto para mí tiene dos comienzos, porque está el comienzo del capítulo 1, que es Guayaquil, que es algo previo a Fox, es cuando PSN. La Libertadores era el gráfico, básicamente. ¿Te acordás PSN o no? No sé si lo recordás. Sí, no, pero eso es año 2000, yo me refiero a 1990. PSN me gustaba también. Clavado de dinero ese. Pero bueno, es otro tema. Y después hay un segundo comienzo que es el capítulo 2, que es Yacuiba. Y en Yacuiba está planteado esta idea del imaginario, que es un imaginario televisivo, que es como toda esa alfombra, que es todo ese glamour. Viste que yo cuando decido ir a Yacuiba digo, bueno, voy en avión hasta Jujuy, ¿no? Entonces yo soy como un jugador de fútbol, soy cool, llego en avión y demás. Y bueno, va a estar Alina Moine entrevistándome, y va a estar, y tipo, voy a negociar mis contratos en dólares y demás. Y todo ese imaginario dura 15 segundos, tipo, el avión toca Jujuy. ¿Salgo del aeropuerto? Ok. Claro. De hecho, me acuerdo que llegar hasta la frontera de Argentina con Bolivia fue muy complicado y literalmente yo tenía un shortcito que en ese momento era nuevo. Yo caminando por el barro, pero literalmente.
o sea, lluvia, todo, yo en Tartagal con mi valija, mojándome, diciendo, ¿qué estoy haciendo? Claro. Entonces, para mí es muy interesante esa mezcla de que vos estás acá, prendés la tele, te muestran esto, te muestran lo otro, vos estás tranquilo, todo es lindo, la imagen está muy cuidada, y después atravesás la pantalla y apareces ahí, y bueno, ¿qué pasa ahí? Ese yo creo un poco la intención del libro también. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, yéndonos un poco que hablábamos del fútbol sudamericano, de las administraciones del fútbol sudamericano, vos, de hecho, en el capítulo que se denomina Asunción, hablás un poco de eso, del famoso FIFA Gate que se dio a conocer, en el que caen muchos popes sudamericanos. Sí. Yéndonos un poco a tu opinión, ¿crees que hay más corrupción en el fútbol sudamericano o europeo o que es más fácil encontrarla en el fútbol sudamericano que en el europeo? ¿Qué opinión tenés sobre eso? La verdad es que no sé mucho del tema. De hecho, en el libro no se profundiza mucho en lo que sería todo el tema de la corrupción del FIFA Gate y demás, sino, porque además realmente hay decenas de libros sobre eso. Sí, sí, es una realidad. Decenas. Es como una industria, pégale a la FIFA, pégale a la Conmebol, pégale a la AFA. Entonces es un trabajo que ya está hecho y yo, digamos, más allá de que no me interesaba la temática tanto porque ya estaba hecha, yo dije, bueno, voy a buscar otras cosas para aportar algo nuevo. Entonces mi aporte ahí fue, por un lado, relacionar todo eso que sucede en Asunción con lo que fue la fundación de Asunción y establecer de ahí un puente que está dado por lo recóndito del lugar, ¿no? O sea, cuando en la primera época de Paraguay, siglo XVI, era muy infrecuente que llegase un barco de España, muy, muy, muy infrecuente. Entonces, chao. Sí, eso lo hacía un lugar como muy de difícil acceso y de difícil juzgación de la parte claro, venía a jugarme. Claro. Entonces eso también hacía que, si se quiere, hablando un poco de corrupción, eran corruptos, si se quiere, para el reino de España había corrupción ahí. Sí, claro, claro, esa es la idea. Entonces, eso es lo que yo podía aportar. Yo podía aportar la idea de Paraguay como un lugar recóndito en el que es difícil implantar justicia. Ese fue mi aporte. De hecho, esto no está en el libro porque no lo pude meter porque la forma garpa, pero cuando se estableció la Conmebol ahí, no había vuelos directos a Europa ni a Estados Unidos. Ah, mira. Que es como lo mismo que pasaba con los barcos, es muy similar. O sea, no llegaba, seguía siendo recóndito en el siglo XX. Había que hacer una conexión en Buenos Aires o en San Pablo. O sea que antes no podía llegar en barco fácilmente y en el siglo XX no podía llegar en avión fácilmente. Claro. Entonces mi aporte fue un poco ese, el de relacionarlo con la Fundación de Asunción y también ir al libro de memorias de Nicolás Leoz. Así es, sí, lo nombras a Nico. Que lo encontré en la Biblioteca Nacional y ahí es muy interesante ese libro porque él cuenta cómo fue la erradicación de la Conmebol en Asunción y todo. Y hay una frase que para mí es espectacular. Él se refiere a la ley, creo que se llama Ley 1060, que es la que le da la inviolabilidad, ¿no? Y él dice, y esta ley fue el corolario de la erradicación de la sede en Asunción. Y es raro, ¿no? Que una ley de inviolabilidad sea el corolario. Yo diría, el corolario fue cuando pusimos la pelota esa de fútbol gigante que está en la entrada, por ejemplo. O el corolario fue cuando hicimos el primer congreso y vinieron todas las asociaciones nacionales. Sí, el corolario termina siendo algo externo a una decisión gubernamental del país hacia la entidad Conmebol. Sí, es raro, realmente es raro. Porque el corolario ¿qué es? Es como la frutilla del postre. Sí, lo que... Entonces, ¿cómo llegamos? ¿Y la frutilla del postre? Fue la ley de inviolabilidad. Es raro, es como que estás diciendo que vas a ser corrupto. Sí. Porque vos podrías decir, es una condición.
hay varias condiciones. Una es que nos presten el dinero, otra es que tengamos el terreno y otra es que haya una ley de inviolabilidad para que las asociaciones se sientan cómodas. Eso puede ser, pero plantearlo no como una condición, sino como un gran corolario, a mí me parece increíble. Y eso, en todo lo que yo he leído sobre la corrupción de la Conmebol, no lo había visto. Entonces prefería agarrar 2 o 3 detalles más que sumergirme en lo que más o menos ya se sabe. Che, Ale, bueno, una pregunta que es más grande, o sea, que como que toca todos los temas. ¿Vos te identificas más con la historia de América o la historia del fútbol de América? ¿Se entiende o no? Sí. Hoy en día te diría que me interesa más la historia de América, pero fue como una conversión. Yo no sabía nada antes. O sea, yo creo que... Sí, yo no sé de Mira, historia. te puedo decir lo que yo pensaba, digamos, antes Dale, de sí, saberlo. Yo pensaba que vos eras alguien muy interesado por la historia de América, que se empezó a interesar por el fútbol y combinó estas dos cosas y salió el libro. Eso es lo que yo No. pensaba, por eso O sea, contaba yo vos. era una persona con relativos conocimientos futbolísticos, o sea, compraba el gráfico de chico, ese tipo de cosas, y tenía cierto flash con el mundo antiguo en general, ¿no? Bueno, antiguo significa muchas cosas, pero tenía cierto flash con el mundo de los virreinatos, del camino real, del mundo colonial, pero era una imagen, yo no sabía nada, yo solo sabía que acá había habido colonia. Y veo la arquitectura colonial en cualquier país donde haya arquitectura colonial, vos sos cordobés, tenés mucha más que yo, que soy porteño, y me volvía loco. Pero no sabía la historia, no sabía realmente historia. Pero bueno, la verdad es que me empecé a enganchar y empecé a leer y nada, me gustó mucho leer toda la historia que leí cantidad fuerte de historia, y hacía una lectura también como un poco utilitaria. Claro, sí, sí. Veía, o sea, bueno, ¿qué tiene color? ¿Qué tiene color? Porque si tiene color para mí, va a tener color para el lector. Entonces leo todo un capítulo de San Martín en Francia, bla, 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 pero me llevo una cosa. Y esa cosa puede ser, por ejemplo, que San Martín colgó en su dormitorio en Francia un retrato de Bolívar. Mira. Eso está en el libro. Y me parece un dato espectacular. Sí, 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 sí. El chabón puso, de hecho, acá en el Museo Histórico Nacional hace poco lo vi, pero tipo 2 meses, mucho después del libro, está la reconstrucción de ese dormitorio con los muebles originales y está el retrato de Bolívar. ¡Ey, qué loco! Mira. Pero no está solamente ese retrato, hay otras cosas. Yo flashé que el chabón, San Martín, tipo tenía la cama y un retrato grande de Bolívar, como diciendo, buena onda. Que es también, ¿no? También querer que la historia lo interprete de determinada manera, porque si vos pones un retrato de Bolívar en tu dormitorio, es como que sos esa persona generosa que la historia argentina dice que sos. Está bien, pero ¿vos pensás que San Martín pensó todo eso? ¿Vos pensás que no lo hizo genuinamente? No lo sé. Porque yo... Pero hay motivos muy fuertes para desconfiar de ciertas cuestiones. Bueno, hay una carta que en el libro no aparece ni de cerca, pero es una carta bastante polémica, que se llama la carta Lafond. Lafond. Sí, Lafond, que es un francés que la encontró, que es una carta en la que San Martín le dice a Bolívar, bueno, don Simón, véngase usted a Perú a liberar el Alto Perú, yo soy muy generoso y no tengo ningún problema en que usted venga, yo me retiraré porque lo más importante es la independencia de América. Y esa carta tiene fecha de 1822 aproximadamente. Y hay fuertes sospechas de que esa carta la escribió San Martín 20 años después. Para quedar como... Claro, como no que se retiró, sino que le dejó a Bolívar Claro. Entonces, hay cuestiones. Es muy interesante el tema de la carta a Lafond. Mirá vos, que no... Por ahí peco de inocente, pero no pensé que era esa... Que había pero bueno, también yo no sé si Bolívar, digamos, no sé si San Martín estaba pensando en cómo me va a recordar la historia, pero hay bastantes testimonios de que no se llevaron bien. No, eso marca
Claro, 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 claro. Y Y pasa que entonces, ¿por qué vas a poner un retrato de alguien con el que no te llevaste bien? sí, sí, es cierto, es cierto. Yo creo que inevitablemente había una cierta rivalidad, si se quiere, como las hay en el ambiente futbolístico hoy en día, llevándolo a eso, eh, que es hasta inevitable. Hasta quizás dos personas que se quieren llevar bien, el público o las situaciones externas hacen que sí o sí tengan que ser rivales, y eso termina decantando en una no amistad, pero no porque no haya buenas intenciones por parte de ellos, sino porque todo el contexto se lo impide, si se quiere. Sí, sí, quizás la vida los puso a competir. Ya Claro, está. Sí. sí, sí, sí. Y quizás había muchas cosas que se admiraban uno del otro, pero bueno, no, no, no. La historia los puso en lugares distintos, y a la vez similares, ¿no? Cuando Eh, San Martín estuvo 2 días en Guayaquil nada más. claro, Y en un momento parece que había un baile y estaba Bolívar bailando, que esto, que lo otro. Y San Martín le dijo a su ayudante, vamos, no soporto este bochinche. No, no sé si usó la palabra bochinche, no sé qué palabra usó, porque conseguí ese libro, lo conseguí en inglés, no, digamos, yo leo en Kindle, ¿no? El volumen de historia que yo tuve que leer, solamente lo puedes leer si tienes un Kindle. sí, sí, sí. O salvo que, no sé, seas terrateniente y vivas en la Biblioteca Nacional con 50 libros así. Si no es la situación, tenés que tener Kindle. Para el lector, el Kindle es el santo grial. Y más cuando tenés que hacer esta lectura. Claro, Porque lectura por placer te entiendo que tienen que ser en papel, pero esta lectura no puede ser en papel. Porque claro, tenés que conseguir hoy 3 libros de historia del Paraguay. Punto. claro. Ahora, y poder llevarlos en el bolsillo. Y eso que vivía en Bueno, Buenos Aires. y Imagínate si eso vivís en el que Buenos Aires. interior o en otro Bueno, pero lugar, ojo, imposible. ojo, porque Córdoba quizás tiene. Bueno, yo hace poco estuve en Córdoba y estuve en este museo que es como el museo más importante. ¿Cómo se llama? El Museo Histórico. No, creo que queda dentro de la universidad. Ay, puede ser, hay Bueno, muchos. tiene una colección de mapas que creo que acá en Buenos Aires no hay. Sí, puede ser el museo, sí. Puede ser que esté dentro de la Universidad Nacional. Sí. La verdad que no, no, no lo tengo, pero puede ser. Che, Ale, bueno, te quería hacer una pregunta más de fútbol, pero bueno, vos me dirás. Eh, yo, ¿Cómo ves el poderío cada vez mayor de los equipos brasileños en Copas Sudamericanas? Que se está marcando muchísimo, justamente con estas ediciones de Copa Libertadores y Sudamericanas. Bueno, Poderío deportivo y poderío de influencia económica y de decisiones a nivel sudamericano. Son dos cosas que van en paralelo en este momento, ¿no? bueno, en cuanto al poderío, no lo celebro. No lo celebro porque para mí la Copa Libertadores es mezcla. Entonces ahí me gusta, o sea, a mí no me gusta que tengas que jugar octavos en San Pablo, cuartos en Río, semifinal en Porto Alegre, final en no sé dónde. No, o sea, yo quiero conocer más países, yo quiero que la cosa se mueva más. ¿Viste? Me gusta cuanto más países sigan participando. O sea, para mí la Copa Libertadores ideal es aquella en la que más países siguen participando. De Sí, hecho, sí. en esta ya solamente están participando Argentina y Brasil, me parece patético. Bueno, Ale, te cuento, nosotros estamos haciendo unos podcasts que se llama, una sección, como una serie de podcasts que se llama Caminando a Qatar, que en uno hablamos de los jugadores africanos jugando en Francia, que es Sí, una que el otro día Mourinho controversia. dijo que jueguen para su país y haya campeones africanos, sí. Fue muy loco para nosotros escuchar eso porque una semana antes nosotros habíamos sacado el capítulo de la Francia Negra, Mm. y hablamos mucho de eso. Y yo me ponía, cuando leía el libro, decía, bueno, el libro y también la historia argentina, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros estamos en posición de juzgar eso cuando nosotros la mayoría somos hijos de italianos? ¿Entendés? Hijos de Claro, italianos jugando por el seleccionado argentino. Y estos claro, son hijos de africanos jugando por el seleccionado francés. ¿Ok? claro. Entonces uno como que, ¿hasta qué punto podés decir, che, que vuelvan a su país? Si Mbappé nació en Francia, no es que nació en Uganda y se lo llevaron de chiquito, ¿entendés? Sí, Entonces, sí, sí. es muy loco como el tiempo quizás borra esas cosas, o siempre estamos con la actualidad, con el ya, con eso con lo urgente, y juzgamos desde ese lado que quizás cuando nos ponemos a ver un poco para atrás, nuestra historia es muy similar. Pasa que fue antes.
Esa es la única diferencia. Sí, sí, por supuesto que muchas veces la gente que pecó en el pasado acusa a los que pecan en el presente. Sí, pero viste, lo de Francia, bueno, también es muy notorio porque al hablar de un europeo uno se imagina más un alemán, si se quiere, alguien blanco, de tez, de rasgos más marcados. Sí, sí. Bueno, Ale, no te saco más tiempo. La verdad que fue una charla para mí hermosa, una charla que hacía mucho, más que una entrevista fue una charla, porque es lo que más me gusta, cuando no se da pregunta y respuesta, sino que hay una simbiosis y una mezcla entre en dar opiniones y hablar sobre eso. La verdad que hacía mucho tiempo que tenía ganas de tener esta entrevista, también para darle mayor visibilidad a tu trabajo acá en Córdoba. Si bien nosotros somos un pequeño medio que estamos experimentando y tratando de hacer algo distinto, fuera de lo convencional, tratamos de buscar este tipo de libros o de personajes que puedan contar la historia del fútbol, si se quiere, desde un lugar distinto, que te hagan abrir la cabeza y decir, ah, mira, se puede combinar esto y puede salir algo muy lindo. Y vos creo que sos una clara muestra de ello, así que te lo súper agradezco. Bueno, gracias a vos, Agustín, por la conversación muy linda. La pasé Bueno, bien. bueno, Ale, me alegro mucho y estamos en contacto. Ya los invitamos, mira, acá tengo tu libro, a leer el libro, Libertadores de América. Lo pueden seguir como de América en Instagram y en Twitter. Así que bueno, los invitamos a leerlo y después que nos cuenten qué les parece.